Este discurso de Nayib Bukele recuerda una historia de Jorge Bucay, el discurso que les voy a mostrar ahora, que leí hace mucho. Había un rey que era muy justo y bueno con su pueblo. Dado que la mayor actividad del pueblo era la fabricación de vino para su importación, el rey pensó en disminuir los impuestos. Pero para contribuir a solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez por año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de 1 litro del mejor de su cosecha y lo vaciaran en un gran tonel que se construiría para entonces, para ese fin y en esa fecha. El día de la recolección el rey estaba orgulloso de su pueblo, ya que todos habían contribuido y en la fecha exacta, pero a la hora de comprobar la calidad de vino, se dieron cuenta que estaba llena de agua, llegando a la conclusión de que todos pensaron que una jarra de agua entre miles de jarras de vino no se notaría y así se ahorrarían de pagar. Se tiene un presidente muy bueno, comprensivo con su pueblo, por tanto el pueblo ha de colaborar y contribuir para la prosperidad del país. No ha de dar agua en lugar de vino. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar la declaración de 3 personas que están en contra de la extracción de oro en El Salvador. Y después de ver estos videos, vamos a escuchar la palabra de Nayib Bukele, la respuesta a lo que piensan estas 3 personas. En el canal he hecho una encuesta en el cual participaron más de 5.000 personas y dijeron un 83% que sí a la extracción del oro. Yo no soy un experto en eso, y ustedes dirán, ¿para qué me pongo de hablar de eso? Bueno, me pongo de hablar como hablan la mayoría de las personas que no tenemos ni idea y que estamos fuera y muy lejos de lo que está pasando y lo que puede suceder en un futuro con el tema del oro y la extracción de estos minerales. Porque uno escucha que es malo, por el otro lado dice que es bueno. Entonces nosotros, los ciudadanos simples de a pie, no nos enteramos de nada de lo que está pasando y seguramente usted, tanto usted como yo, nos gustaría saber la realidad de lo que pasa y lo que puede llegar a pasar. Yo lo que tengo claro, mis queridos amigos, es que cuando escucho, como escuché esta mañana, un programa en el cual decían que en Uruguay el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza y de que Uruguay es uno de los países que mejor distribuye la riqueza, no me imagino el resto de los países. Entonces tenemos un grave problema en el cual unos pocos se llevan todo y el resto no recibe nada. No estamos en contra de los que tienen, obviamente, porque tanto a usted como a mí no les gustaría que le tocaran lo que han logrado con el esfuerzo de toda su vida y del esfuerzo de sus padres, ¿no? Porque esto es que se va heredando, se va pasando. Uno no crece porque sí, en 2, 5, 10 o 20 años se hace millonario. No es así. Hoy en día es muy difícil. Esto ya viene de familias. Y esto es algo que está enquistado en nuestra sociedad, en Hispanoamérica, y va a ser difícil de cambiar. Por más que vengan gobiernos y que te prometan que sí vamos a eliminar la pobreza infantil, no, eso no va a pasar. Yo pienso que teniendo oro, un país que tiene oro, que tiene petróleo, lo debería explotar. Por eso yo tengo fe de que en un gobierno como el que tiene El Salvador ahora mismo, con Nayib Bukele, las cosas se puedan hacer bien. Vamos a ir directo a lo que dijo estas 3 personas y después vemos la respuesta del excelentísimo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Dale, vamos. Yo creo de que las empresas mineras en general, con la geopolítica y la crisis económica mundial, están buscando dónde explotar el oro. Y en ese sentido van a poner atención en países como El Salvador, donde hay una debilidad institucional para el seguimiento y monitoreo de la legislación y querer pues poner sus garras en los bienes ambientales del país. Aquí hay intereses de Estados Unidos, de Canadá, obviamente de Sudamérica. Nos han señalado que hay también intereses peruanos y brasileños y también intereses chinos en querer explotar el oro en el país. Y también hay que señalar que previamente hubo un anuncio presidencial de querer generar energía nuclear a base del torio. El torio también es un elemento radioactivo que se saca de un mineral metálico que es la torita, también presente en la zona donde también hay oro y plata. En ese sentido, el desarrollo de la minería metálica también
va en ese sentido de querer explotar otros minerales que puedan generar, entre comillas, algún tipo de rédito económico, ingresos, una mercantilización de los bienes ambientales que no van a beneficiar a la mayoría de la población salvadoreña, sino que a unas pequeñas minorías económicamente fuertes de otros países. Entonces, por eso es importante retomar esto de que la minería en cualquier lugar del mundo contamina y también va a contaminar en El Salvador, pero las condiciones ambientales de El Salvador no son iguales a las de otros países. Acá tenemos una vulnerabilidad ambiental muy grande, somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana, con el agua más contaminada, el país más deforestado, la mayoría del territorio es vulnerable. Entonces, pensar en traer una industria que contamine el agua, que use grandes cantidades de agua, sería, digamos, en detrimento del derecho humano al agua que no hemos alcanzado. Entonces, por eso es importante de que no se permita una industria como la minería metálica que vendría a dar el golpe de gracia en los bienes ambientales en El Salvador. En El Salvador, perdonen, yo creo que no hay oro, sino más bien creo de que él sabe de que hay muchos problemas sociales. El tema de la deuda, cómo él está dejando al país, que eh, digamos, tapa una deuda y abre otra. Entonces, creemos que eso también creemos que al gobierno le preocupa, ¿verdad? Y tratan de levantar un tema diciendo de que en El Salvador hay oro y por otra parte, creemos de que si eso llegara a darse, pues estaría afectando gravemente. Tras que ya nuestros ríos están contaminados, eso vendría eh, a agravar la situación del medio ambiente. De esos recursos dentro de nuestro país. De hecho, estas cosas que las personas lo usen o igual su persona lo use también. Mire, yo creo que nosotros no están siendo explotados esos recursos dentro de nuestro país. De hecho, estas cosas que usted ve no son de verdad. Entonces, nosotros no estamos ocupando cosas de oro. Yo creo que me parece bien ridículo el pensar que porque una persona usa algún tipo de oro no debería de darse dentro del país. Una cosa es lo que viene y otra cosa es lo que está dentro de nuestro país. Y nosotros debemos de cuidar nuestros recursos naturales. Y también esa mente mercantilista y esa mente de querer dañar lo propio por querer, digámoslo, no sé, querer dañar los recursos naturales por beneficio propio, creo que no es correcto. Tenemos que cuidar a nuestros ciudadanos. Y una cosa es, esos ejemplos son bastante carentes de inteligencia, como por ejemplo, digámoslo, una persona que me decía que hacía más daño la Coca-Cola que la minería. Son ejemplos bastante cortos de mente. Yo creo que debemos de ver más allá. Que las personas... Bueno, yo no diría cortos de mente, ¿no? Al que le dijo eso, porque también tenemos el tabaco, tenemos las bebidas alcohólicas, y sin embargo eso no se prohíbe. Mira que hace mal eso, ¿eh? Mata un montón de gente y no pasa nada, ¿no? Ahora sí, mis amigos, vamos a escuchar la respuesta que ha hecho Nayib Bukele a todas estas personas que piensan que no está bien extraer el oro en El Salvador. Hay algo muy importante que hay que decir y es de que en El Salvador hubo una extracción minera hace muchas décadas que causó mucho daño, en primer lugar ambiental y en segundo lugar, pues nunca se vio esa riqueza, se la llevaron, pues, como nos ha pasado muchas veces. Yo creo que El Salvador no es ausente del sentimiento de que siempre nos han saqueado. Y pues uno piensa, pues si me saquearon una vez, dos veces, tres veces, pero lo más seguro es que me van a sacar 4, 5 y 6. Pero la realidad es que creo que está probado que tenemos un gobierno distinto. Y tenemos un gobierno que ha velado por nuestro país y ha demostrado que las cosas sí se pueden hacer. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iniciamos el plan control territorial se nos criticó mucho, no el pueblo, pues, pero sí se nos criticó mucho. Incluso cuando llevamos unos préstamos a la Asamblea Legislativa se nos criticó esos préstamos, se dijo que eran juguetitos los que se estaban comprando para las fuerzas de seguridad. Y pues cuando iniciamos el plan control territorial se decía no va a funcionar, no va a funcionar. Por ahí decía un experto en pandillas de que las pandillas no se podían erradicar del país porque eran un fenómeno social necesario. Sí, esas fueron las palabras. Espera un poquito, espera un poquito. Quiero buscar eso. ¿Quién dijo eso? Hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no?
Y en esa medida, Cito, en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Que sea necesario para la fibra social del país y que por lo tanto hubiera un caos total si se quitaran las pandillas. O sea, que las pandillas eran necesarias para que no hubiera caos. Nosotros dijimos, no, no es así. Quitamos a una Corte Suprema de Justicia corrupta y se nos atacó internacionalmente incluso. Que eso no se debe hacer porque esa es una dictadura, es una concentración de poder. Pero lo hicimos, quitamos un fiscal que había puesto Arena y dijeron, no, el fiscal de Arena debe seguir porque es el mejor fiscal, porque Arena debe tener derecho a poner al fiscal. Y lo quitamos. Hicimos reformas en la judicatura, hicimos reforma al sistema judicial, al sistema legal, duplicamos el ejército. Dijeron, no, ¿para qué va a duplicar al ejército? Está gastando mucho dinero. Se le compró herramientas, chalecos antibalas, cascos tácticos, armamento, vehículos especiales, drones, etcétera. Y se decía, no, ¿y por qué están gastando tanto en eso? Mejor no gasten en eso, mejor gasten en otra cosa. Y cuando iniciamos el Plan Control Territorial, bajaron los crímenes, pero no bajaron suficiente. Cuando iniciamos la guerra contra las pandillas, provocada por uno de los fines de semana más fatídicos en la historia de nuestro país, nos fuimos con el régimen de excepción. También se criticó, sino que no se debía de usar, que solo se usa por una vez máximo 30 días. Se nos condenó internacionalmente, se dijo que no iba a funcionar. Una vez funcionó, se dijo que era mentira, que realmente estábamos maquillando las cifras, que los homicidios estaban escondidos, que los robos seguían, que los asaltos, que los extorsión seguía. Pero cuando la gente empezó a reportar, no, yo ya no veo maras, no, a mí ya no me extorsionan. Ojo, lo estoy diciendo en televisión, aquel que me vea puede decir si lo están extorsionando y yo estoy mintiendo, ¿no? O si las pandillas siguen mandando en su colonia y yo estoy mintiendo. Y me atrevo a decirlo aquí en televisión, no lo estoy diciendo en una reunión privada ni en otro país, estoy diciendo enfrente al pueblo salvadoreño, y cualquiera ahorita en redes sociales puede decir mentira, yo aquí estoy en mi casa y aquí en la colonia tal dominan las pandillas, y si alguien lo pone, inmediatamente damos un cerco y desaparezcamos eso. Yo le decía a un inversionista que estábamos en una reunión y le decía que invirtiera en El Salvador, y una de las razones por las que debía invertir en El Salvador, hay mucha su gente trabajadora, etcétera, pero una de las razones por las que debía invertir en El Salvador es porque es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No hay un tan solo país en todo el hemisferio occidental, ni siquiera Chile, ni siquiera Uruguay, ni siquiera Canadá, que eran los países más seguros del hemisferio occidental, ni siquiera ellos son más seguros que El Salvador. Pero le decía que además había algo adicional, y es que cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, a cualquier país del mundo, no va a Europa, países sumamente seguros, pero uno va a una ciudad, digamos en Canadá, uno va a Toronto, que es un país seguro, Canadá es un país bien seguro, pero uno va a Toronto y la gente le dice, no vaya a esa zona, o no vaya a la otra zona, porque ahí no vaya a los callejones oscuros, ahí le puede pasar algo. Y entonces yo lo que le decía es, usted en El Salvador, le decía a este inversionista, puede ir a cualquier zona, no vaya a la más bonita, no vaya a la más turística, porque zonas turísticas casi siempre son seguras, no, vaya a la colonia más oscura, vaya a un barranco, métase donde usted quiera, si no hay banca, se siente en una piedra, espera toda la noche, espera que salga el sol y usted va a quedarse con su reloj, con su billetera, con su celular, porque en El Salvador no hay un tan solo milímetro que no sea seguro. Y eso no aplica en ningún país del mundo. Los países seguros tienen zonas inseguras. El Salvador no tiene zonas inseguras. Y si alguien tiene una zona insegura, repórtenmela para hacerla segura. Entonces decían que no se podía. Y cuando se vio que se pudo, ya no podían ocultar que se podía, lo que decían que era imposible, que no iba a generar un caos si se hacía. Entonces dijeron de que no iba a ser sostenible. No sé si recuerdan eso, que decían, sí, lo hicieron, pero no es sostenible en el tiempo. Bueno, ya pasaron casi 3 años. En marzo cumplimos 3 años del régimen de excepción y ha sido sostenible. ¿Cuántos años tienen que pasar para que se nos acepte que es sostenible? ¿10? No sé, ¿cuántos años tienen que pasar? Ya pasaron 3 años. No han regresado a las pandillas. De hecho, estamos mejorando incluso la seguridad. Este mes que cerramos ayer ha sido el segundo mes más seguro en la historia del país, solo superado por el anterior, por octubre de este mismo año. Octubre y noviembre han sido los 2 meses más seguros en la historia del país. O sea que ni siquiera es que se está acabando la seguridad, sino que está mejorando la seguridad. Y se decía que no se podía, se demostró que sí. Cuando introducimos el Bitcoin dijeron, no, eso. Yo creo que es la medida más impopular que ha hecho este gobierno. De verdad, yo nunca, porque casi todas las otras cosas había mucho ataque de afuera, pero había mucho apoyo interno. Pero en el tema del Bitcoin sí yo sentí como que no había tanto apoyo interno. Y habían protestas. Las protestas más grandes que logró hacer la oposición fueron en septiembre de 2021 cuando inició la ley Bitcoin. Quemaron unos cajeros. Más grandes eran como 7,000 personas, ¿verdad?
porque nunca han logrado hacer una marcha grande, pero esa fue como la más grande que lograron, fue en septiembre de 2021, cuando inició la ley Bitcoin. Fue la mayor oposición que hemos tenido. Le dijeron a la gente que les íbamos a quitar los dólares, que les íbamos a cambiar los dólares por un dinero de internet de mentira. Y nosotros le dijimos a la gente, mira, el que no lo quiere usar, que no lo use. El que quiera seguir usando los dólares, que lo siga usando. A nadie le vamos a quitar los dólares, pero el que lo quiera utilizar va a tener ganancias y le va a funcionar y le va a servir. Le va a servir para bancarizarse, le va a servir para ingresar a la economía del siglo XXI y le va a servir para ganar, porque el Bitcoin va para arriba. Ahora los que compraron Bitcoin a $16,000, cuando empezamos a comprar un Bitcoin diario, ahora vale casi $100,000, entonces se han dado cuenta de las ganancias que tuvieron. Y los que no lo quisieron usar, no perdieron nada. Siguen con los mismos dólares, tal cual como dijimos que íbamos a respetar. Pero se nos atacó, no sirve, se le va a desaparecer el dinero a la gente no le van a pagar, le van a quitar los dólares a la gente. Mucha gente que nos apoyaba estaba nerviosa. Pues sí, yo apoyo al gobierno, pero me da miedo que me quiten mi dinero. Nunca pasó. Nunca quitamos los dólares, ni las cuentas en banco. Dijeron que las pensiones las íbamos a hacer en Bitcoin. Ahí están las pensiones en dólares, los salarios que les íbamos a pagar en Bitcoin están pagados en dólares. El dinero de la gente en dólares, el dinero que circula, nadie le han quitado en dólar. Se iban con la gente humilde que vendían cocos, que vendían minutos, y le decían, mire, ¿usted qué va a hacer si le quitan sus dólares? No, yo no lo voy a permitir. Decía. Puras falacias. Y así ha pasado con muchas otras cosas. Es igual con la minería. El único país, veamos un poquito pensemos un poquito fuera de la caja. ¿No les parece un poco extraño que el único país del mundo que prohíbe la minería es El Salvador? Porque yo entendería si la mitad de los países prohibieran la minería y la otra mitad no, entonces están los países ecologistas y los países que quieren recursos. Pero ningún país, ninguno. Pero ni Guatemala, que está a la par, ni Honduras, ni Estados Unidos, ni ningún país de Europa. Hoy estaba viendo que nos estaba atacando la prensa de Europa. Yo decía, pues si Europa está lleno de minas. Si los países que están diciendo que no lo hagamos, ellos lo están haciendo y lo han hecho toda la vida. Alguien puede decir, bueno, pero es que yo les digo, miren Canadá. Canadá es un país ecologista, sumamente ecologista, tiene una una industria minera de las más grandes del mundo. Entonces por ahí dijo alguien, sí, pero Canadá es grande y El Salvador es chiquito. Entonces ellos pueden tener las minas lejos y tener la gente lejos, entonces no afecta, pero nosotros que somos chiquitos vamos a tener las minas encima. Entonces yo digo dos cosas. Bueno, en primer lugar, donde están las minas hay comunidades, entonces no es como que esas comunidades les importa si hay otro lejos, ellos están a la par. Pero aparte de eso, bueno, no pongamos de ejemplo Canadá, pongamos de ejemplo países de nuestro tamaño. Entonces les digo yo, ¿qué tal Qatar? Qatar es de la mitad de El Salvador, la mitad. 10,000, 11,000 kilómetros cuadrados, entonces tenemos 21,000. Qatar es de la mitad de El Salvador. ¿Y por qué es rico Qatar? Por explotación de petróleo y gas natural, que no es minería metálica, pero es, no sé si van a decir lo mismo si empezamos a hacer pozos petroleros. Explotación de recursos naturales, pues. Y hacen el mundial, y hacen una ciudad hermosa. Ya quisiéramos nosotros tener una skyline como el que tiene Qatar, Doha. Dicen, no, pero es diferente porque Qatar es un desierto. Y entonces, pues siempre buscando la diferencia, nunca va a haber otro El Salvador idéntico. Entonces uno dice, no, bueno, pero hay otros países que también tienen nuestro tamaño, que no son un desierto y que también tienen minería. Entonces, por ejemplo, Israel es del mismo tamaño de El Salvador. El mismo tamaño. Somos del mismo tamaño de Israel. Israel tiene minería y no solo tiene minería, sino que tiene una de las extracciones más grandes de algunos minerales e incluso tiene minería del Mar Muerto. Y aparte de minería metálica y minería de otros materiales, tiene además minería de piedras preciosas. Y minería en el mar. Y los que conocen Israel se podrán dar cuenta que no es que la gente vive a la par de la mina y sufriendo la contaminación. Viven mucho mejor que nosotros. Y eso que viven en una zona de conflicto. Para mí Israel es mucho ejemplo en muchas cosas, en agricultura, en calidad de vida, etcétera. Pero alguien puede decir, no, tal vez no nos comparemos con Israel, veamos Europa. Bueno, no sé si saben que Noruega, por ejemplo, acaba de aprobar, o sea, no es ni siquiera que hace 150 años, no, acaba de este año 2024, ni siquiera 2023, 2024, Noruega acaba de aprobar la extracción minera en el mar. O sea, ellos tienen extracción minera en su país, mucha. Noruega, un país con calidad de vida
50 veces la que tenemos los salvadoreños. Y tienen extracción minera, pero no solo tienen extracción minera, sino que acaban de aprobar la minería en el mar, en alta mar. Solo imagínense hacer minería en alta mar, no sé cómo lo harán, con buzos, con robots, no sé cómo lo harán, pero acaban de aprobar en el 2024 la minería en alta mar. Y tienen minería en su territorio también. Entonces yo siento que es una cuestión como de nosotros sí, pero ustedes no. Y como yo dije una vez y se lo dije a los embajadores, convoqué a todos los embajadores, todas las representaciones de nuestro país, todas las representaciones diplomáticas de nuestro país, y les dije, nosotros no queremos hacer lo que ustedes dicen, nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen. Mis queridos amigos, queda todo dicho. ¿Realmente ustedes no confían en un presidente como Nayib Bukele? Ya te ha dado todas las respuestas. Lo dejó bien claro. Yo creo que es la oportunidad para El Salvador de progresar y hacerse un país rico. Así que todo mi apoyo a El Salvador y al presidente Nayib Bukele. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan. Chao.